Bueno, muy buenas noches, muy buenas noches, un efusivo saludo y vamos a seguir con con lo prometido. Habíamos prometido que en 3 semanas, de jueves y miércoles, íbamos a dar temas de enseñanza, temas de profundidad, temas de conocer de dónde viene la palabra, la Biblia. Hemos estado viendo algunos temas al respecto. Y es para darnos seguridad de que lo que tenemos es verdadero. No hay Biblia perfecta, no hay Biblia perfecta. Todas tienen algún detalle, pero en sí el 99% de la Biblia y de todo lo que ha aparecido en los manuscritos es confiada que Yahweh ha estado protegiéndola y cuidándola. Pero es mejor conocer ciertas verdades, porque hay veces que las verdades las ocultamos y resulta que esas verdades las cuentan otras personas, a nuestros discípulos, a nuestra familia, y tergiversan y entonces siembran la duda en cuanto a la confiabilidad de la palabra de Yahweh. Y es mejor conocer las cosas de una manera objetiva en lo posible y para tener un corazón sano, un corazón fortalecido en la palabra de Yahweh. Entonces, vamos a entrar en materia y tenemos veníamos, veníamos hablando sobre el Textus Receptus de Erasmo, que donde se desprende, entienda que Erasmo hace algo grande. Y hay personajes, personajes que marcan la historia, es Erasmo de Rotterdam. Se viene manejando en el cristianismo desde el año 380 la Vulgata Latina, y no había sino una Biblia en latín, la Vulgata Latina, en el mundo, en Alemania, en Inglaterra, bueno, en todas partes se manejaba la Vulgata Latina. En aquellos tiempos, estamos hablando de 1516, cuando aparece este señor y trae saca, hace una crítica textual, porque es que eso es, ya vimos el anterior tema, que es el mismo tema, esto es una continuación del tema anterior, y vimos que la crítica textual oficialmente aparece ya con la exapla de Orígenes, que es una crítica a lo que en el momento se estaba manejando. Ya estábamos hablando de cuando Orígenes en el 228 saca la exaplas. Ya en ese momento no se cuenta los autógrafos, con los manuscritos originales, con los manuscritos que escribieron los escritores inspirados por el Espíritu Santo de Luis, Espíritu de Santidad de Luis. Entonces, toda la vida, desde antes, ahora y siempre, que no estén los manuscritos autógrafos, siempre habrá crítica textual hacia lo que esté existiendo mediante lo que vaya saliendo. Entonces, Erasmo lo que hace es eh, tienen una Biblia en latín, están hablando en latín, predicando la palabra o leyéndola en latín. Muchos no entienden lo que estaba allí, eh, o podrían de pronto escuchar a ese cura, a ese sacerdote hablando en aquellos tiempos la palabra y entonces memorizaban, pero ellos no tenían, entiéndase que no hay imprenta, no hay manuscritos en la mano, sino ahí es una versión búlgata y entonces lo que el cura, el sacerdote de aquellos tiempos, estamos hablando de la fe católica, 1516 era fe católica, no había protestantismo. Entonces allí ellos había que memorizar los versículos. Mire que
la tecnología, vino la imprenta, ya tienen la Biblia en la mano de manera impresa, pero pues ya la memorización no es lo mismo, no es la misma exigencia en estos tiempos, pues desde luego tampoco es con tanta tecnología no es la misma exigencia, pero qué es bueno, qué es lo bueno memorizar la palabra de Yahweh. Entonces estamos en eso, estamos en Erasmo con su Textus Receptus. Mire que tanto son dos hombres grandísimos en esos tiempos. En esos tiempos, en 1500, siglo XV, siglo XVI en adelante, ahí hay dos hombres inmensos. Bueno, podríamos hablar de eventos como también en Cristóbal Colón, que descubre América, pero está este hombre que trae la Biblia, la recesiona en latín y la saca su Nuevo Testamento en griego. Y de allí sale Tyndall tirando la Biblia al, al inglés, sale Lutero al alemán, más tarde también Casiodora de la Reina sacándola en español y así sucesivamente salen hombres llevando porque pues desde la idea era uno escuchaba, pues, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam copiaba o seguía eh, las ideas de Lutero, pues estaba de acuerdo con muchas cosas y una de las cosas que decía Lutero es que mientras bebiéramos del latín no íbamos a tener unas fuentes verdaderas, que teníamos que remontarnos al griego, al hebreo, si era posible, para poder tener fuentes más claras, más nítidas que el mismo latín. Entonces, él es lo que hace eso, o sea, él se anima, uno, bueno, también Lutero se beneficia de esa gran iniciativa, esa gran obra que hace Erasmo, porque él saca la Biblia en alemán. Entonces, del mismo que texto recepto, del mismo Nuevo Testamento que saca en griego, que saca este señor, y que es el conocido como el Textus Receptus o Textus Recibido en 1516. Entonces, hoy vamos a ampliar un poquito más, con respecto perdón, esto que está acá. Entonces vamos a ampliar un poquito más. Ahí vemos la Biblia de Lutero en alemán, la Biblia de Reina Valera y la Biblia King James, que es bueno, la Biblia que después sale de la de Tyndall, que es la misma del Textus Receptus en 1611. La Biblia King James es como si dijéramos la Reina Valera en el español, una de las más leídas en español. Así es la misma King James, que se direccionan del texto recepto. O sea, si el texto recepto tenía algún error, estas Biblias van a arrastrar ese error. Ya no tenemos Biblias perfectas, entonces vamos a mirar eso. El textus receptus significa textus recibido, es con el nombre que se le conoce al Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Él hace 4 versiones, entiéndase una cosa, 4 versiones hace él y hace una en 1516, hace otra en 1519, una en 1522 y una en hace 5, 1516, 1519, 1522, 1527 y 1533. En la primera, bueno, vamos a centrarnos en uno de los errores que se le nota a la iglesia, al Nuevo Testamento griego de Erasmo de Rotterdam, es que incluye Primera de Juan 5:7, la llamada coma juanina. Él la incluye y vamos a ver, usted hoy va a mirar cómo este mismo Erasmo de Rotterdam
En la primera versión no puso la coma Janino, no puso a primera de Juan 5:7 tal como está. Y en la segunda, en el 3 años más adelante, tampoco la coloca, pero entonces empieza a haber una presión, empieza a haber una crítica, y entonces ya hubo un cambio que vamos a estar viendo aquí. Recuerde que este señor está haciendo prácticamente una crítica textual a la Vulgata Latina, y él se soporta de 8 manuscritos en lengua griega. Con eso es que él trabaja. Con eso es que él trabaja. En esos 8 manuscritos datan, bueno, cuando digo datan es que ya los han datado los paleólogos, lo han datado desde el siglo X en adelante. Desde el siglo X en adelante son los manuscritos con que Erasmo de Rotterdam trabaja su Nuevo Testamento griego. Entonces, él empieza a trabajar desde 1512 en esa edición de pasarla de latín, o más bien, pues no es de pasarla a latín, sino que estaba la Vulgata Latina, y entonces él quería hacer un Nuevo Testamento recopilando manuscritos, 8 manuscritos. También debió soportarse en la Vulgata, en algo de la Vulgata, y en el año 1515, un año antes de editarla, acordó con el impresor Johann Freuen la publicación de su traducción. Eso es fundamental que lo tengamos. Vamos a seguir aquí presentando aquí estas imágenes, que es importante que las tengamos. Ahí está, esta es la carátula. La carátula, mire que unas letras en latín. Bueno, te va a ver, ahorita lo voy a mostrar que él tenía 2 columnas, una en latín y la nueva en griego. Entonces, allí aparece, ese es el bombazo. O sea, entienda que fue un hombre perseguido, un hombre que fue tildado inicialmente por las primeras ediciones, no tenían la primera de Juan 5:7. Entonces yo quiero pues aquí y leerles, por ejemplo, aquí tenemos, para que usted tenga, esta versión que tengo aquí, es una versión, de la Biblia Reina Valera 1960, que se hace prácticamente con el texto recepto o texto recibido de Erasmo de Rotterdam. En primera de Juan 5:7, usted puede mirarlo allí, si usted tiene una Reina Valera 1960, usted tiene allí y lee allí, dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces, este versículo aparece aquí. Ya la Reina Valera no aparece, porque pues, ellos son eruditos y ellos han tenido en cuenta que hay manuscritos más tempranos, más pegados a los hechos, que no tienen ese pasaje. Ese pasaje es añadido. Y entonces, como puede ver, aquí le traigo una Biblia de lo que se llama una Biblia, pues soportada en el Códice Sinaítico, Códice Vaticano, y entre otros. O sea, códices más del año 320, 340, 350, y también pues de otros. Entonces aquí podemos ver qué dice esta Biblia, ya cuando, a diferencia de esta Biblia, primera de Juan 5, 7, un momentico, perdón, 5, 7. Entonces dice: pues 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre,
y los tres convienen en lo mismo. Tiene unos asteriscos y esos asteriscos es una nota marginal en donde pues hace su aclaración de por qué prácticamente no está lo que traía el texto recibido. Entonces dice, el texto de los versículos del 7 8 está recargado en la Vúlgata. En la Vúlgata ya venía recargado. Entonces, él dice que él está haciendo una crítica que está sacando del griego, pero resulta de que también estaba sacando de la Vúlgata, podría decirse. Pero ahorita vamos a hacer una claridad sobre eso. Por un inciso más abajo, entre paréntesis, ausente de los manuscritos más antiguos. Ausente de los manuscritos más antiguos, de las antiguas versiones de los mejores manuscritos de la Vúlgata, y que parece una glosa marginal introducida tardíamente en el texto, pues tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Entonces, aquí claramente está diciendo, no lo ponemos porque esos manuscritos, ese pasaje no aparece. No aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Y de qué manuscritos está hablando? Está hablando de el Códice Sinaítico y Códice Vaticano. Quiero decirle que aún para hombres como el señor Dan Wallace, el doctor Dan Wallace, que tiene una afinidad trinitaria, él es trinitario, sin embargo, él es categórico en decir que la Trinidad puede soportarse, él dice, puede soportarse en muchos, según él, puede soportarse en muchos, pero que no se debe contar con Primera de Juan 5:7 porque eso es una burda añadidura, teniendo en cuenta que para él los manuscritos, siendo un trinitario, como le digo, los manuscritos más importantes que han podido salir son los manuscritos completos. Recuerde que no todos los manuscritos son completos. Por ejemplo, el P52 es un pasaje del Evangelio de San Juan, un solo capítulo, y así sucesivamente, pero manuscritos completos se tiene a Códice Sinaítico y Códice Vaticano. Por eso, para los grandes eruditos, independiente de su tendencia, de sus tendencias, sus creencias doctrinales y de sus instituciones, para los grandes manuscritos, esos son los manuscritos más importantes que haya por ejemplo, en el Vaticano está el Códice Vaticano. eh, Pueden tener todo lo que quieran y millones y cosas preciosas, pero lo más preciado que hay ahí es Jesús, porque esa es la palabra, esa es la confirmación del Nuevo Testamento, parte de la confirmación del Nuevo Testamento. Entonces, aquí vamos a ir viendo, ahí tenemos, y entonces, aquí que tenemos, este es como lo decíamos, este es el texto recepto, el Nuevo Testamento griego del señor Erasmo de Rotterdam, el primero que hizo, vea, el primero que hizo este señor hizo el primero en 1516, y allí él no coloca a la coma juanina, primera de Juan 5:7, él no lo coloca. ¿Por qué no lo coloca? Le preguntan y señor, y usted, bueno, lo tratan de hereje, y entonces él dice, yo no puedo colocar lo que no encontré. En los manuscritos, se puede decir ya en estos momentos, manuscritos tardíos, no, por ser tardíos no dejan de ser valiosos, pero son tardíos porque son del siglo X, mientras ya estamos hablando de manuscritos del siglo II en adelante. Entonces, en estos manuscritos que él tiene, dice, no, yo no tengo esa cita de que en el cielo el Padre, el Hijo, el Espíritu, no, yo no tengo esa cita, aquí no la encuentro.
Y en el 22 sale con otra versión y corrobora lo mismo, o sea, en esa misma versión de Erasmo de Rotterdam no aparece la coma Juan, no aparece. Ella aparece por esa presión que de alguna manera, bueno, según el señor H.J. Honge en su libro sobre el Textus Receptus, él dice que hubo una presión de un, de un señor, bueno, un hombre importante en la Iglesia Católica de apellido Lee, y que era un tipo bastante, un teólogo bastante, que había estudiado con el mismo, con este mismo señor Erasmo de Rotterdam, pero lo atacó fuertemente, y también el arzobispo de York. Estos eran británicos, hombres que atacaban fuertemente, y había otro señor que también atacó a este Erasmo de Rotterdam, eh, pero bueno, hubieron varios que de una manera lo atacaron, lo presionaron, y entonces aparece más tarde, un manuscrito, que le hacen llegar, o sea, porque él dice, si me presentan un manuscrito donde esté Primera de Juan 5:7 de la manera explícita la Trinidad, entonces yo la pongo, porque si me lo presentan, entonces le presentaron un manuscrito que había sido escrito en Oxford alrededor del año 1520. Imagínense, un manuscrito del siglo XVI, hecho por un fraile llamado, lo presentó el fraile franciscano llamado Freud, se lo entregó a, a este señor, a Erasmo, y entonces él en la tercera edición, en 1522, diferencia de la del año 16 y del año 18, entonces incluyó esa cláusula, la cláusula juanina, ya que posteriormente fue encontrada en un manuscrito. Entonces ese manuscrito, que se llama Code 61, por acá lo tenemos, vamos a mirarlo, perdón, deje y lo miramos. Aquí está perdón, mostramos aquí. Este. Bueno, aquí está el códice, perdón, primero mostramos el códice. Ahí ante sus ojos está uno de los tesoros más grandes que tiene el Vaticano, es el Códice Vaticano. Y en el Códice Vaticano del año 320-340, es siglo IV, uno de los eruditos de todas las tendencias congregacionales, uno de los manuscritos más importantes, allí no aparece. Mire que allí hay hasta sombras, porque las sombras que usted ve allí se pueden decir que eran de velas, ahí a la cera, porque era muy, 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 muy estudiado, muy verificado. Bueno, entrar al Vaticano para que le muestren eso es tremendo. Pero ya cuando lo mostraron, ya tenía esas, esas huellas que usted ve allí. No es que lo hayan tratado de borrar ni nada de eso, sino que los manuscritos que aparecen, bueno, siempre hay ¿cómo se llama? Unas entidades que tienen todos los manuscritos, pero no quiere decir que allí estén todos los manuscritos, en el sentido de que hay unos que se conservan cada uno en su museo, uno en el Vaticano, otro en museos importantes de Inglaterra, de Londres, hasta en Estados Unidos también hay manuscritos. Eso vale una millonada, eso no tiene precio estos manuscritos. Y aquí usted está viendo, ¿verdad? 3 columnas. Se dice que el Códice Vaticano es de 3 columnas y el Códice Sinaítico es de 4 columnas. Y pues algunos afirman que
algunos afirman que Constantino mandó a hacer unas Biblias en aquellos tiempos, estamos hablando del año 320, y él las mandó a hacer así, como usted la está viendo. Este es manuscrito que está en el Vaticano, esto es una fotografía, desde luego. Se le ponen esa raya allí roja, se le pone esa raya ahí roja. Se dice que él mandó a hacer esas Biblias, y que de allí sale el Códice Vaticano, puede ser. Algunos dicen que sí, otros, pero bueno, eso. Lo importante es que allí está eh, este, estas evidencias, porque a mí me gusta traer evidencias de los documentos. Y en este manuscrito vaticano, que es del siglo 320, 340, del año 320, 340 después de Cristo, no aparece la primera de Juan 5, 7. Entonces, aquí vamos a ver qué le presentaron. Un manuscrito. Él dijo, Erasmo, si me lo traen, pues yo, ¿cómo no? Si me presentan un manuscrito, eso es lo que dicen. Si me presentan un manuscrito, yo la coloco. Y hizo su tercera edición y aquí le presentaron el Codex Montfortianus o Códice 61 o Códices Britannicus, siglo XVI. O sea, casi el mismo año en que estaba escribiendo él la Biblia, apareció de la nada por un monje franciscano y que trajo escrito en Oxford, pero que lo han datado y es un manuscrito súper tardío del año 16. Yo lo que quiero decir es que Erasmo era trinitario. Erasmo nunca negó la Trinidad, pero él como un hombre serio en eso, lo primero no lo mostró, ya después lo colocó. Entonces, la tercera edición, pues ya en adelante, tiene dos ediciones más y allí es donde copia el señor Lutero, el señor Tyndall, Lutero para el idioma alemán, Tyndall para el idioma inglés y el señor Valera, Casiodora Valera, no, no, perdón, el señor Reina, Casiodora de Reina primero, él es el que traduce del Textus Receptus, su Reina Valero, la Biblia del Oso, la traduce del Textus Receptus y allí se inicia, allí hay un error, ahí hay una falencia, ¿sí? Un error de Erasmo, un error, pero del que sea, porque él pone anotaciones en su tercera edición y él dice que él pues coloca pero que no está muy seguro de la legitimidad ¿cómo se llama? De ese manuscrito, ese Codex Montfurtianos o Codex 61 o Codex Británico que le presenta. Es allí donde pues, cada uno puede tomar la decisión de quedarse. O se queda con esto que es del siglo XVI o pues, le crea a estos manuscritos el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, que es eh, del siglo IV. Y pues esta Biblia que yo le mostré allí, lo que hace es eso, o sea, y no solamente las Biblias que vienen soportadas de la crítica textual o de los libros, o del Códice Sinaítico y su Códice Vaticano y otros, sino la misma Reina Valera ya actualizadas, ya empezaron a sacar esa coma juanina y eso es la verdad. Esa es la verdad, una verdad de apuño, una verdad que hay que decir, pero quiero decirles que aunque tiene ese error, de pronto si tenemos más tiempo, para la próxima traeríamos otras cosas que tenía el texto recepto que
no tenía el códice sinaítico, el códice vaticano. Entonces fue algo añadido, pero no es perfecto el texto recepto, como tampoco es perfecto, puede ser perfecto el códice sinaítico, códice vaticano, pero los, eh, los eruditos se respaldan más, desde luego, de los manuscritos más tempranos o más cercanos al tiempo de los eventos. Eso es lo que hoy queríamos traer, traerle, traerle esto, traerle esto porque esto es fundamental, esto es evidencias objetivas, evidencias científicas, se puede decir, porque son documentos que están allí como evidencias de lo que no hay y de lo que sí hay en la Biblia. No podemos, esto nos enseña, esto nos enseña que por mucho que nosotros amemos una doctrina o por mucho que esa doctrina sea de nuestra congregación, sea de nuestras instituciones, no podemos soportarla en la mentira, soportarla en la falsedad. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y no podemos negar que sí, el texto recepto lo queremos, lo amamos, como no agradecer a este Erasmo, hizo algo grande, Erasmo de Rotterdam, se enfrentó a un mundo que amaba, que de alguna manera tenía como sacra, santa a la Vulgata latina, y que era eso y no era más, y entonces este señor dice, no, señor, nosotros no, el pueblo no conoce palabras, nosotros tenemos que buscar los idiomas, el idioma griego, y entonces traer una versión más exacta, mejor. O sea, hizo crítica textual, o sea, que la crítica textual o el texto crítico no aparece, no es del 1881, como dicen algunos, que primero fue el texto recepto, el texto recibido y después, no. La crítica textual viene de muy atrás, de muy atrás. Es más, el mismo texto receptus o texto recibido es una crítica a la Vulgata latina. Y entonces este hombre se enfrenta con todo ese mundo, con toda su propia institución que lo atacan, y entonces, pero no, eh, mientras, bueno, que tenía una Biblia, que tenía una Vulgata latina, tenía que ser rico, tenía que ser, porque el material basado en pieles de animales, bueno, todo eso era carísimo, era muy caro, los pergaminos y todo eso era demasiado carísimo. Entonces, y era copiado a mano. Todas las copias habidas y por haber hasta el año de 1450 que nace la imprenta, vea otro evento importante porque nace la imprenta. Gracias a esa imprenta también Lutero pone sus 95 tesis o 95 críticas también a la Iglesia Católica, y se hace la reforma que se hizo. Entonces, todo eso es importante saberlo, hay que saber que todo eran copias y copias. Tener una Biblia había sido copiada a mano por un escriba, por un copista, y eso valía una cantidad de dinero. Solo los ricos tenían la Biblia, hasta que estos señores aparecen en el texto receptus, y ellos se adelantan a la políglota, porque ya estaba por salir. También está esas cosas que Erasmo cuentan de Erasmo, que también tenía prisa por sacar su textus receptus, porque pues estaba el boom de la imprenta, y también iban ya a sacar copias del Nuevo y Antiguo Testamento. Él tenía que pegarle adelante con su, con su, con su texto recepto, con su
Nuevo Testamento griego. Entonces, esa es la verdad. Aquí esta verdad está soportada con evidencias, se las traje, ahí están, esa es la verdad. La verdad es que ni siquiera el señor Erasmo de Rotterdam en su primera versión no tenía la, la, la coma joanina, o primera de Juan 5:7 no la tenía. En la segunda tampoco, y solo en la tercera cuando le presentan lo que ya le presentaron, que fue, le presentaron esto, este codex monfortiano, o codex 61, o codex británico. Allí, y también se lo traigo. ¿Qué fue lo que le presentaron? ¿De dónde salió la coma juanina? De allí. De un manuscrito tardío, de los más tardíos que él ha podido tener en su mano. Entonces, pero bueno, él era como haber prometido a esos tipos que le decían, ¿por qué no pusiste? Entonces, no, me la trae, me la presenta. Entonces es un fraile franciscano, Freud, de Oxford, que la escribió, escrito en Oxford. Entonces se lo presentó y él la colocó, pero también colocó ciertas anotaciones, diciendo pues que él no estaba muy, como que muy confiado de ese manuscrito, pero de allí nació esa cita espuria que no está en los manuscritos más antiguos que se tienen, ya se tienen 5.500 manuscritos, entre ellos todos los que hemos mencionado. Bueno, un abrazo efusivo, espero que esto nos sirva aclarar y entender de que muchas de las cosas que puedan haber en el texto receptus, en sí hay cosas que influyen en doctrinas primarias, en doctrinas básicas, como esa, pero del resto no es una cosa que se pueda decir que se va a perder la salvación porque se haya añadido, se haya quitado en el texto recepto. No, agradecidos, agradecidos con Yahweh, agradecidos con la vida de este Erasmo de Rotterdam, la vida de Casiodora de la Reina, con todos estos hombres que fueron grandes para la gloria de Yahweh. Bueno, familia, un abrazo efusivo. Los dejo porque tengo una reunión urgente, urgentísima. Un abrazo efusivo. Salud.